instalado una serie de circuitos integrados, entre estos el chip, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, la memoria de acceso aleatorio, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Va instalado dentro de una caja o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos. ¿Para qué sirve? Sirve como enlace entre los diferentes componentes dentro del equipo. La placa madre es el componente principal del hardware. En un ordenador contiene el chip de microprocesador de la computadora, permitiendo que todo lo demás se conecte a él. La placa base sirve principalmente como un hub. Un hub es un elemento de red que sirve para conectar varios equipos entre sí, como por ejemplo una PC, un portátil, una tablet o incluso un televisor. Sirve como un hub al que se conectan otros dispositivos que la computadora utiliza, ya sea el teclado, el mouse, etc. Las placas bases modernas tienen componentes integrados para proporcionar salida de audio, almacenamiento de la configuración del sistema BIOS. Un BIOS es un pequeño programa que está preinstalado en los sistemas informáticos basados en Windows. Se utiliza para poner en marcha las computadoras. Muchas gracias. A continuación, mis compañeros. Bien, ahora su funcionamiento. El funcionamiento de una mainboard es bastante complejo debido a la gran cantidad de elementos instalados en ella y la cantidad de buses destinados al intercambio de información. Es por ello que esta requiere de elementos principales que intervienen en el funcionamiento y gestión para el proceso de arranque. Para ello se sigue una especie de procedimiento. Lo primero es inicializar los componentes. El programa ubicado en la BIOS se encarga de chequear todos los dispositivos conectados a ella. 2. Una vez está superada la etapa de verificación, el bus interno se carga de información procedente de las unidades de almacenamiento. 3. Solicitar la información de discos duros y dispositivos de entrada y salida y otros componentes. El puente norte se encarga de conectar el procesador con la memoria RAM. 4. Simultáneamente, el puente norte enviará las señales gráficas a la tarjeta gráfica instalada en un slot CPI-E, directamente gestionado por el mismo. Y pues en cualquier caso el ordenador arrancará y el intercambio de datos para su procesamiento será gestionado por los elementos conectados al bus y al chipset. Gracias. Dicen las marcas más usadas y los precios respectivos, ya que la tarjeta madre B55 o 1 Audios Pro AX varía entre los 200 a 340 dólares. Ya que es como el Gigabyte B450 Aureus M, ya que es la más económica que hemos encontrado en el país, ya que varía entre los 85 a 100 dólares. En el caso también puede ser Gigabyte B500 Gaming Pro Carbono AC, puedes encontrarlos de varios precios, de que varían entre 130 dólares a 340 dólares. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Estuvo claro para ustedes o no? Digan algo. Sí, no, la verdad. Carla, ¿a quién está mirando? Sí, no. Más o menos, profe. Más o menos. Doménica, ¿comprendió algo? Más o menos. Bueno, parece que también usted tiene un poco de problemas. Fíjese en una situación. Lo primero, lo que siempre se dice desde el principio, desde el octavo de básica, una presentación debe tener más imágenes que texto, siempre. Y usted tiene que ir desarrollando el texto, o la materia, o el tema, siempre, por favor. Entonces, esa es una situación con ustedes. Interesante lo que presentaron, sí, bastante interesante. Ahora, quisiera que observen lo siguiente. A ver, denme un segundito. Un mainboard no es más que, así como su nombre lo dice, una placa. Placa madre. Le conocemos también acá como placa madre, placa base. Muchas personas le conocen como placa base, ¿sí? Esta placa base no es más que el elemento principal al cual van a ir conectados todos los otros elementos del computador. Y cuando digo todos los otros elementos, estoy refiriéndome, por ejemplo,
al hecho de que esto de aquí, no sé si alcanzan a ver estas ranuras. ¿Cuántas ranuras tenemos? Una negra, una roja, una negra y otra roja. ¿Cuántas ranuras tengo aquí? Chicos, ¿aló? 4. 4 ranuras. ¿Qué son estas ranuras? Son las ranuras DDR4 y estas son las ranuras para colocar aquí la memoria RAM. Esta mainboard que ustedes están viendo que la tomé al azar, por ahí encontré la primera, también tiene el zócalo. Esto de aquí se llama zócalo, esta área de aquí. Y si ven este como alambre que está acá, ¿ya? Es un elemento el cual se le quita, es una vincha, se le mueve, se le presiona, salta, y entonces usted aquí va a colocar, este es el zócalo para colocar el procesador. Entonces aquí usted va a colocar el procesador. Entonces, ¿qué es el mainboard? No es más que esto, una placa, un circuito integrado grande, en donde van a ir conectados los elementos adicionales. Las placas actuales, los mainboards actuales, vienen ya, por ejemplo, con todo lo que es el chipset. ¿Qué es un chipset? Es un conjunto de chips, nada más, que manejan lo que sería video, audio, ¿sí? Ya vienen con todo esto, los puertos, el manejo de puertos y conexiones externas, ya viene todo esto aquí. Adicional, todo mainboard siempre va a tener esto de aquí, que es una pila. Y es una pila, dependiendo del modelo, CR2025 o CR2035, dependiendo del modelo. Es una batería, una pila, sino que en forma de pastilla. Y esto es lo que va a hacer que, algo que hablaron los compañeros, el BIOS, que es un programa que viene cargado en uno de estos circuitos integrados, funcione y siempre esté activo. ¿Y qué hace el BIOS? El BIOS es simple. El BIOS es el momento en que encendemos la computadora hace que nuestra computadora tenga la fecha y la hora correcta y no se descuadre, ¿cierto? Y pueda revisar si es que está conectado el disco duro, si es que, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con este mainboard? Apenas nosotros encendemos nuestro computador, este mainboard empieza a revisar qué funciona, qué no funciona, qué tiene, qué no tiene, siempre. Pero esto lo realiza en cuestión de segundos, ¿no? En cuestión de segundos. Placa principal, placa madre, porque todo va conectado acá. Mire, acá también tenemos ranuras en donde vamos a poder conectar tarjetas adicionales. Por ejemplo, se me ocurre. Quiero conectar una tarjeta de... ¿Qué podríamos conectar una tarjeta a estas alturas? ¿Qué sé yo? No tiene esta, posiblemente esta no tiene conexión inalámbrica, sino que tiene de pronto acá en los slots de conexión, en esta parte de aquí, debe tener conexión LAN. Pero entonces yo necesito una tarjeta inalámbrica. Perfecto, compro la tarjeta y la coloco acá. Y eso es todo. Esto de aquí es la conexión para el bus de datos. Y bus de datos, me parece que no les puse como tema, pero yo les voy a explicar qué es del bus de datos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Ya. La mejor manera entonces de explicar esta situación siempre va a ser manejando gráficos. Yo en este momento solamente les estoy planteando esto, pero los gráficos se los puede manejar de otra forma. Pregunta para el grupo. Yo no sé si a ustedes les saltó la duda o no. Ahí nos plantearon algunos modelos, ¿cierto? Y nos decían varios precios. No sé si nos pueden volver a plantear esa parte de la presentación. Por favor. Ok. Nos dice que las más usadas son la ASRock, Phantom Gaming y la B55 Aorus Pro AX. Ok, con costos que van desde 155 a 340 dólares, me imagino. ¿Sí o no? Chicos. Sí, sí. Ok, recuerden, si ustedes me ponen solo estos valores o esos números así, yo puedo entender que es 155,000 a 340,000. Tengan la bondad de colocarme el símbolo de dólar o la abreviación USD, ¿sí? Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Obviamente, no se salga, hombre. Regrese. Ok, de acuerdo. Estamos hablando de
mainboards que están diseñados para juegos, ¿sí? Para juegos. Obviamente, un mainboard que está generado, que está diseñado para juegos, para todo lo que son games, nunca va a tener un costo igual a un mainboard, digamos que simple, común y silvestre, ¿no? Para alguien que va a trabajar en escritorio, que solamente se va a dedicar a usar, a generar documentos, qué sé yo, a hacer sus presentaciones, etcétera. Y la diferencia de valores es bastante extensa, bastante amplia. De $85 que vemos la Gigabyte que se encuentra en la parte inferior, que nos dice que va desde $85 a $100, a una que está por acá arriba de 165 a 220, que por cierto, también dependiendo de la forma de trabajar, podemos encontrar incluso hasta más caras, ¿ya? Entonces, la diferencia, fíjense, es alta. Si nosotros este rato quisiéramos armar una computadora, me van a decir, no, pero yo necesito una gamer, yo necesito una gaming, todo por ahí. Entonces, vaya anotando desde ya más o menos cuánto necesita solo para el mainboard. Y aquí mismo ya va viendo una diferencia aproximada de $100. Solo aquí, solo en este componente. Espérese a que lleguemos al procesador. ¿Listo? Ok, gracias. ¿Preguntas, chicos? Pregunten. ¿Que pueden armar su computadora? Sí, todo el mundo puede armar su computadora. En el Ecuador sí se puede hacer eso. El problema viene cuando terminamos de armarle, tenemos todo el hardware listo y necesitamos el software. Ahí viene el lío. Porque, bueno, la mayor parte de nosotros utilizamos cuando tenemos el PC de escritorio, porque todos estos elementos son para PCs de escritorio. Ya tenemos armado nuestro PC de escritorio, ¿no? Ya tenemos nuestro CPU, el monitor, el tecladito, todo chévere, todo bien. Y el software, y el sistema operativo. Entonces, ¿qué pasa? Que como buenos ecuatorianos, pirateamos, ¿no? Nos conseguimos en la esquina, el vecino que vende las películas también vende Windows y también nos da ya con todo lo necesario para utilizar. Ahí viene el inconveniente, ¿no? Obviamente, las personas que lo hacen de la manera adecuada, pues comprarán su licencia de Windows o podrán usar software libre, qué sé yo, se me ocurre un sistema operativo libre, puede ser Ubuntu, que es lo que más utiliza la gente. ¿Por qué? Porque se parece mucho a Windows. Ubuntu se parece bastantísimo a Windows. Entonces, usted puede armarse su computador y trabajar con Ubuntu y no pasa nada. Grupo 2, les escuchamos, chicos. Grupo 2. Licencia se ve. Está, ahí sí, ahí empezó. Ya listo. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Es un agrado para nosotros presentar nuestra exposición a ustedes con el tema El procesador. A continuación, mi compañera. Ya, el procesador es el cerebro del ordenador, es decir, la parte de la computadora en la que se controlan y originan los comandos directos que se generan a las diferentes funciones de la CPU, en la que se hacen todos los cálculos del código binario de la computadora. Bien, ya les voy a hablar sobre las funciones del procesador. Su función es controlar el funcionamiento de todo el hardware y el software. Es el encargado de leer, interpretar y procesar las instrucciones, primero del sistema operativo y después, de igual manera, es el encargado de leer, interpretar y procesar las instrucciones de los programas o aplicaciones que se tiene instalado en el ordenador. Se encarga de que todo funcione correctamente. Bien, les voy a dar un ejemplo. Cuando abren un documento de Word o algún navegador, este tiene que cargarse y para ello necesita realizar una serie de pasos cuyas instrucciones las manda al procesador y para que éste las pueda interpretar. Cada acción que se haga dentro de las aplicaciones o los navegadores, también se enviarán las instrucciones al procesador para que se puedan ejecutar. Ya, yo les voy a presentar las diferentes características de los procesadores.
En primer lugar, el CPU presenta dos componentes fundamentales. La unidad aritmética es la calculadora que vincula las operaciones que están relacionadas directamente con el código binario que se maneja en la PC. Y la unidad de control, que por otro lado es la administradora de la memoria y los componentes que agregan las funciones, la descifra y la ejecuta. Otra característica es que un procesador tiene en su interior un núcleo, un chip para realizar los cálculos y las operaciones. Al principio todos tienen solo uno, pero con el pasar del tiempo las del CPU han ido aumentando el número de estos núcleos. Los núcleos están contenidos en la mitad, en una unidad física, pero en realidad son procesadores individuales. Y entre más velocidad tenga el procesador, las instrucciones serán llevadas a cabo con mayor velocidad. Y las demás características están en pantalla. Ya les voy a decir la capacidad de los procesadores. Tienen una capacidad y velocidad mucho mayores y trabajan en arquitecturas de 64 bits que integran más de 700 millones de transitores. ¿Qué son los transitores? Los transitores son componentes que mediante impulsos eléctricos se pueden encender o apagar. Estos tendrán valores de 1 a 0 dependiendo si se encuentran prendidos o apagados y se los conoce como bits. Como en el caso de la serie Core i7, pueden operar a frecuencias normales, algo superior a los 3 GHz, es decir, los 3000 MHz. Bien, ya les voy a hablar sobre los procesadores más comunes. Primero, el Intel Pentium Pro. Fue lanzado al mercado en el otoño de 1995. Este procesador se diseñó con una arquitectura de 32 bits. Se usó en servidores, programas y aplicaciones para estaciones de trabajo, es decir, en redes, que impulsaron rápidamente su integración en las computadoras. Otro procesador común es el AMD Fusion, que es el nombre clave para un diseño futuro de microprocesadores Turion, producto de la fusión del AMD y el ATI, combinado con la ejecución general del procesador, el proceso de geometría en 3D y otras funciones actuales. Finalmente, el Intel Core Duo. Se lanzó esta gama de procesadores de doble núcleo y CPUs 2x2 MCM, es decir, módulo multichip de 4 núcleos con el conjunto de instrucciones x86-64 basado en la nueva arquitectura Core de Intel. El Intel Pentium es un microprocesador que poseía una arquitectura capaz de ejecutar dos operaciones a la vez gracias a sus pipelines de datos de 32 bits cada uno. La comparación sería entre el AMD Ryzen 9 5950X y el Intel Core i9 10900K. Mientras que el Ryzen tiene 16 núcleos, tiene una frecuencia base de 3.4 GHz, frecuencia turbo de hasta 4.9 GHz y un caché L3 65536 kilobytes. Y el Core tiene obviamente 6 núcleos menos, pero tiene una frecuencia base un poco mayor de 3.7 GHz, una frecuencia turbo igualmente mayor hasta 5.3 GHz y un caché L3 20.400 kilobytes. Aquí tengo la información de mi compañero. Entre las muestras de rendimiento se ha podido observar que el AMD Ryzen 9 5950X supera al Intel Core i9 10900K. No solo en eficiencia, sino en rendimiento puro, algo que se puede ver tanto en juegos como en benchmarks, siendo el primer procesador de escritorio en superar los 600 puntos en Cinebench en un hilo con una puntuación de 631 puntos, con respecto a los 544 del Intel Core i9 10900K. El AMD Ryzen 9 5950X es el procesador que utilizan los gamers, ya que es un procesador tope de gama de escritorio con 16 núcleos y 32 hilos que, según se ha mencionado, rompe el récord impuesto por el 5900X,
con una puntuación de mononúcleo de 640 puntos gracias a la frecuencia voz de 4.9 GHz. Los diferentes precios. En primer lugar tenemos a los Ryzen, que el AMD Ryzen 7370X8 tiene núcleo de 16 hilos, 8 núcleos y 16 hilos desbloqueados con enfriador LED White Prince. Está a un precio de $329,99, casi $330. Y por otro lado tenemos el Ryzen AMD Ryzen con un procesador desbloqueado de 12 núcleos y 24 hilos para PC. Está en un precio de $484. Vienen los Intel Core, el primer Intel Core, el i3 9100F, con un procesador de sobremesa de 4 núcleos hasta 4.2 GHz sin gráficos de procesador, LGA 1151 y una serie 365. Y el otro procesador Intel Core i9 de 10900K, 3.7 GHz y 10 núcleos. El primero está en $150 y el segundo, el Intel Core i9, está en $699. Ok, Carlos, no le vaya a perder o quien compartió, no le vayan a perder a las últimas diapositivas. Bueno, vamos. No les planteen, espérenme un ratito. Por favor, espérenme un ratito. Ok, procesador. Como el nombre lo dice, procesa. Ahí entra toda la información, se procesa que si tengo que sumar, que si tengo que restar, que si tengo que cambiar el tipo de letra, que si tengo que hacer esto, que si tengo que enviar. El procesador incluso se encarga de ver cuál es la información que tiene, sube, baja, entra, sale, dirección, etcétera, ¿no? Pero procesa. Recuerden que este procesamiento tiene que ser debe ser realizado en micras de segundo, porque un segundo es demasiado tiempo. Usted cuando se sienta y enciende su computador y no corre, que dice que lento, esto no sirve, ¿sí o no? Y le empiezan a golpear. Pues entonces todo esto depende también del trabajo de nuestro procesador. Entonces, ¿cómo le pedimos peras al olmo? Si de pronto nuestro procesador digamos que no tiene una capacidad de trabajo y de procesamiento, valga la redundancia, alta. Entonces tenemos que aguantar, ni modo, la maquinita no da más, ¿cierto? Y hay personas que dicen, no, aumentémosle la RAM. Y sí, en algunas ocasiones funciona, pero acuérdese que el procesamiento como tal lo realiza solo el procesador. Nada más. Ok, quiero que vean lo siguiente. Ahora yo les voy a compartir esto. Espérenme un ratito. Bueno, estábamos hablando de este mainboard, ¿no? Pero ya no quiero hablar del mainboard. Espérenme un ratito, dejo de compartir. Y el procesador. Bueno, el procesador sí es cierto lo que dicen nuestros compañeros. Un elemento súper importante. De manera general, hay dos tipos de procesadores que la mayor parte de las personas utilizan. Los AMD y los Intel, de manera general. Mi profe me dio la tarea de ver una película llamada The Movie de una abeja. Ya, entonces, fíjense, espérense un ratito porque si no, que les han mandado de tarea ver una película. Qué lindos mis guaguas. Ya me pusieron a ver película hoy tarde. Ok, procesador, fíjense. Decíamos que hay dos, básicamente las dos marcas más usadas, AMD e Intel. Intel, con su 9ª generación o 10ª generación también, el Intel Core i9, ¿sí? Y aparte del Intel tenemos también la marca AMD. Quiero que se fijen en lo siguiente. Este es un procesador antiguo. Este es un procesador, ¿qué será? Un 8. Los procesadores van por numeraciones y luego van codificándose, ¿no? Por modelos. Entonces, si ustedes se fijan, no sé si ven estos como dientecitos de color dorado. ¿Sí les ven? No sé si se observa. Digan sí, digan no, digan algo. ¿Ya? Entonces, ustedes ven que alrededor de este procesador, miren, alrededor del cuadro, tenemos estos conectores. Bueno, estos son los pines de conexión de este procesador. Este es un procesador de hace muchísimo tiempo. La diferencia entre estas conexiones
de este procesador con las conexiones del procesador actual son las siguientes. Fíjense, resulta que aquí ya no tenemos esos como dientecitos salidos. Ya no tenemos. Solo tenemos unos espacios marcados y pintados en la placa del procesador. Nada más. Eso es todo. Que serían contactos. ¿Ya? Contactos marcados y pintados y que tienen su recubrimiento de oro. Yo no sé si alguno de ustedes, perdón que me tope el tema, pero yo no sé si alguno de ustedes escuchó que Don Arauz, nuestro candidato a presidente, hablaba de la minería inversa. ¿Sí escucharon? ¿O no escucharon? Verán que ustedes son personas que pueden ya sufragar, por lo tanto tienen que estar al día. Hay personas que dicen, no, eso no me interesa. Acuérdense que estas personas van a jugar con nuestro futuro y nuestro presente, así que no es que tenemos que dejar que hagan lo que quieran. Todos nosotros tenemos que involucrarnos, por cierto. Y por si acaso, bueno, solo como pauta adicional. Entonces, esta minería inversa de la cual hablaba este candidato se refiere a esto, miren. ¿Qué nos decía? Podemos hacer minería inversa. Entonces, de aquí, de estos pequeños elementos que sí es verdad, son conexiones de oro, es verdad, es cierto, saquemos y volvamos a fundir y forjemos y tengamos, qué sé yo, 1 gramo de oro, ¿ya? Saquemos de aquí. Sí se puede hacer eso es cierto, eso es verdad. Pero un procesador, mírese usted la palma de la mano, un procesador no va más que la mitad de la palma de su mano, jóvenes. ¿Cuánto vamos a sacar de ahí? Pregunta, ¿no es cierto? Ok. Estos procesadores, este Intel, así como dijeron nuestros compañeros, sí, es cierto, compite ¿con quién? Con AMD. Y AMD ha tenido su fuerte en lo que son los procesadores para juegos. Entonces su evolución más o menos ha ido, como ustedes lo están viendo, desde 1975. No es que AMD recién apareció, AMD e Intel son marcas de hace mucho tiempo, muy consolidadas. Entonces fíjense en que fueron con los Athlon, los Semi-Pro, los FX, la serie A, y ahora estamos con los Ryzen, toda la variedad de Ryzen, ¿sí? Y Ryzen empiezan a aparecer en 2019 y estamos en 2021 y miren que todavía estamos trabajando con estas variaciones de este procesador, ¿no es cierto? Bueno, tenemos bastante que hablar en las próximas clases, esperemos que tengamos más tiempo porque parece que ya me pasé. Escúchenme bien, el día de mañana, como ustedes saben, no vamos a